El tema asignado para el día de hoy es urticaria. Las ponentes serán la doctora Jessica Anaí Andrade Arriola y María Fernández Chenique Mendoza. El contenido de esta exposición abarcará la definición, epidemiología, fisiopatología, clasificación, diagnóstico y tratamiento. La urticaria es una enfermedad inflamatoria dermatológica que se caracteriza por la presencia de ronchas pruriginosas con o sin angioedema. Es un padecimiento frecuente de carácter heterogéneo. La roncha es una lesión eritematosa transitoria que tiene tres características típicas: inflamación central de forma y tamaño variable, sensación de prurito o ardor y naturaleza fugaz. La piel vuelve a su apariencia normal desde 30 minutos hasta 24 horas posteriores a su aparición. El angioedema se caracteriza por ser un edema repentino, pronunciado, eritematoso, siendo más frecuente en la cara, a nivel de los párpados y los labios, las manos, los pies, el escroto y las mucosas orales y genitales. Este es más doloroso que pruriginoso y tiene una resolución más lenta que la de las ronchas. Puede tardar en desaparecer hasta 72 horas. En referencia a la epidemiología, es un padecimiento frecuente que a nivel mundial afecta al 20% de la población, al menos en algún momento de su vida. La incidencia es de 160,000 casos por año. La prevalencia de la forma aguda es mayor en niños menores a 5 años, mientras que la crónica se observa en adultos. En general, todos los tipos de urticaria son más frecuentes en las mujeres, excepto en la colinergia, que predomina en los hombres. La urticaria aguda puede evolucionar del 20 al 45% a una forma crónica. Ahora bien, dentro de las crónicas es más frecuente la espontánea, de un 60-90%, con una edad promedio de aparición de los 30 a los 70 años, mientras que la inducible se observa principalmente en adultos más jóvenes en un rango de 20 a 40 años. En el mapa se evidencia la prevalencia de urticaria crónica a nivel mundial, que es aproximadamente 4.4%. Es fundamental considerar que cada subtipo tiene su propia estimación dentro de las diferentes poblaciones. Los países con mayor prevalencia son China, Corea y México, este último con una prevalencia de 3.4%. En México son limitados los estudios epidemiológicos, puesto que la mayoría de las estimaciones se centran en regiones específicas, como en el presentado estudio en la evaluación en una unidad hospitalaria de Tehuacán, Puebla. En este estudio se estudiaron por 5 años 373 pacientes con diagnóstico de urticaria crónica, obteniendo una prevalencia general de 10.5%, una cifra superior registrada a la de la literatura. Observamos en el gráfico del lado izquierdo que se presenta una mayor prevalencia durante el año de 2019, mientras que en el gráfico del lado derecho, la evaluación respecto al sexo se encuentra una mayor prevalencia en mujeres, a una razón de 1.4 casos en mujeres con respecto a un caso en hombres. La fisiopatología es un proceso complejo el cual se centra en la célula efectora denominada mastocito. La enfermedad resulta en la activación y la degranulación de los mastocitos, seguida de la liberación de histamina y otros mediadores que van a conducir a la activación de los nervios sensoriales, una vasodilatación y extravasación del plasma, produciendo edema y reclutamiento celular en el sitio de la lesión. Estos procesos juegan un papel fundamental en el desarrollo de la patología. La urticaria puede ser desencadenada por múltiples factores, entre los que pueden participar mecanismos inmunológicos mediados por la producción de inmunoglobulina E, así como factores no inmunológicos por activación directa de la célula, por factores físicos como el calor o el agua, el estrés, alteraciones en el metabolismo del ácido araquidónico secundario al consumo de AINES o aspirina.
así como involucrar receptores de la membros mediados por inmunoglobulina E, por una reacción de hipersensibilidad tipo 1 a la comida, a fármacos u otros alérgenos, en donde se produce una reacción ante el alérgeno con producción de inmunoglobulina E, el cual se unirá al fragmento cristalizable del mastocito con degranulación del mismo y producción de histamina. Ahora bien, una vez que el mastocito se encuentra activado, se va a producir la degranulación de mediadores que se encuentran preformados, siendo este el más importante, la histamina. De manera concomitante, se va a iniciar una producción de nuevo de prostaglandinas y leucotrienos a partir del ácido araquidónico de la membrana de los fosfolípidos. En conjunto van a inducir un proceso de vasodilatación, un aumento de la permeabilidad y la generación del edema. En la siguiente tabla se expresan los mediadores químicos liberados durante la degranulación y sus efectos principales. En la siguiente tabla se muestran los mediadores químicos de formación de novo, en las cuales las prostaglandinas, las citocinas como el TNF-alfa y la interleucina 18 van a estimular la expresión de moléculas de adhesión situadas en la célula endotelial, con lo cual favorecerá la migración de eosinófilos, basófilos y neutrófilos desde la sangre a la lesión urticarial. En la imagen observamos los efectos de la histamina, la cual desempeña un papel clave en la formación de la lesión típica. Existen 4 receptores de histamina en el cuerpo. Los receptores H1 se ubican en el endotelio, músculo liso y sistema nervioso central. En la imagen observamos que al unirse a el receptor de histamina provoca 3 efectos principales. Primero, la vasodilatación traducida en eritema. Segundo, la permeabilidad que genera edema y la formación de la roncha. Y tercero, a nivel de reflejo axonal cutáneo, produce un efecto de prurito. La urticaria se clasifica de acuerdo a su evolución en aguda y crónica, donde el punto de corte se considera en 6 semanas. A su vez, la crónica se subdivide en espontánea, siendo la más frecuente en un 80% e inducible en 20% cuando se identifica específicamente el factor desencadenante. En la urticaria aguda se caracterizará porque afecta de forma predominante a la población pediátrica. En menos del 50% se encuentra el factor desencadenante y este está asociado principalmente a infecciones del tracto respiratorio superior, infecciones gastrointestinales, medicamentos como son los antibióticos, principalmente beta-lactámicos, y analgésicos como son los AINES, los opioides y el ácido acetilsalicílico. También está asociado al consumo de alimentos como una reacción alérgica, con aparición de la lesión de minutos a 1 hora posteriores a la ingestión. Y esta se ha asociado principalmente al consumo de leche, huevo, pescado, fresa, almendras, maní, trigo y cacahuate. También asociado a un componente emocional. El subtipo de urticaria crónica más frecuente es la espontánea en un 80%, sin desencadenante específico, mientras que la inducible es ocasionada por estímulos físicos o ambientales determinados, en la que se puede identificar con precisión el factor desencadenante. Entre las físicas destaca el dermografismo sintomático, la urticaria por frío, la retardada por presión, la asociada a la exposición solar, al calor y el angioedema por vibración. Las otras son la colinérgica, por contacto y por exposición al agua. Es importante considerar que en el paciente pueden coexistir diversos tipos. El urticaria espontánea crónica representa cerca del 80% de todas las urticarias. Genera una importante repercusión en la calidad de vida del paciente.
La edad de presentación tiene un pico bimodal de 6 a 9 años y de 30 a 50 años. Generalmente es de carácter idiopático, sin embargo hay que considerar que puede estar asociado a un componente autoinmunitario, asociado a trastornos tiroideos, artritis reumatoide, lupus y diabetes tipo 1. Como segunda exposición, el dermografismo se manifiesta por ronchas eritematosas lineales en la dermis, secundarios a la aplicación de un estímulo externo fuerte. Es una respuesta exagerada a una presión, frotamiento rascado relativamente menor, por ejemplo, inducida por los cuellos, puños o cinturones de pantalones, que por lo general desaparece posterior a la exposición del estímulo causal. Existen dos tipos de dermografismo, el simple y el sintomático. El simple es el más común de los dos, en el cual no incluye la presencia de prurito. Las ronchas suelen aparecer entre 6 a 7 minutos y comienzan a desaparecer de 15 a 30 minutos posteriores a la exposición. El sintomático es el menos común y en general ocurre de manera espontánea y se manifiesta con urticaria pruriginosa que aparece en menos de 5 minutos. La urticaria por presión retardada o angioedema por presión retardada se manifiesta con edema eritematoso similar al angioedema en áreas de la piel y mucosas expuestas a la presión. Se desarrollará con frecuencia en cara, manos, tronco, glúteos, piernas y pies. Se puede acompañar de prurito o ardor y se desarrollan después de 4 a 6 horas posteriores a la estimulación. La edad promedio de aparición de la enfermedad es entre 20 y 30 años. Los desencadenantes más frecuentes son cargar mochilas o bolsas con correa para los hombros, sentarse en una superficie dura por periodo prolongado, uso de zapatos ajustados, estar de pie, caminar mucho, llevar bolsas pesadas en las manos o por compresión contra una almohada. La urticaria por frío es el segundo tipo más frecuente. Se caracteriza por la aparición de ronchas que se desarrollan minutos después de la exposición cutánea al aire, líquidos, objetos sólidos fríos o por enfriamiento por evaporación, por ejemplo al bucear en agua fría, y persisten durante cerca de una hora. Puede provocar síntomas sistémicos como disnea, hipotensión y pérdida de conocimiento. Incluso pueden provocar la muerte. Por otro lado, la urticaria por calor se caracteriza por la aparición de ronchas después del calentamiento por contacto de la piel a los pocos minutos de la exposición y que persisten durante 1 a 3 horas. Se manifiestan con formas localizadas o generalizadas dependiendo si el área de la piel está expuesta directamente al calor, va a generar una lesión localizada, o es resultado de la propagación a localizaciones cutáneas distantes, que va a generar una forma generalizada. La urticaria solar es secundaria a la exposición directa del sol. Es un trastorno poco frecuente que afecta al 0.5 de los pacientes con urticaria crónica. Existe mayor incidencia en mujeres y la edad de inicio puede variar. La exposición limitada puede provocar únicamente prurito o eritema ardorosa, mientras que las afecciones severas pueden condicionar incluso el desarrollo de ampollas. La urticaria vibratoria se manifiesta clásicamente con la presencia de angioedema, el cual se desarrolla de inmediato después de la exposición a vibraciones locales, a menudo a nivel de las manos. Los síntomas alcanzan un pico de gravedad en 4 a 6 horas posteriores a la exposición y por lo general resuelven en 24 horas, pero pueden persistir durante varios días. La gravedad y la duración de las manifestaciones generalmente coinciden con el tamaño de la superficie expuesta. Los desencadenantes comunes incluyen cortar el césped, trabajar con máquina, andar en motocicleta, montar a caballo o andar en una bicicleta de montaña.
Por lo tanto, aquí es importante identificar como factor de riesgo la ocupación, en donde incluye ser maquinista, operador de martillo neumático, carpintero y operador de amoldadora de metales. La urticaria colinérgica se manifiesta con prurito, eritema y ronchas de aspecto papular inducidas por el ejercicio y el calentamiento activo o pasivo, por ejemplo, posterior a la exposición a baños con agua caliente. La edad de inicio es de 20 a 30 años, de predominio en mujeres, y por lo general las lesiones aparecen de 15 a 60 minutos posteriores a la exposición, principalmente en tronco y extremidades. La urticaria acuagénica es una forma rara de urticaria crónica inducible en la que el contacto con cualquier fuente de agua, independientemente de la temperatura, provoca la aparición de ronchas. Los pacientes desarrollan la lesión aproximadamente de una medición de 1 a 2 milímetros y la mayoría de los casos son esporádicos. Otro tipo de urticaria es la urticaria por contacto. La urticaria por contacto se caracteriza por desarrollar lesiones de urticaria dentro de 30 minutos posteriores a la exposición de un agente exógeno. Se subdivide en inmunológica y no inmunológica. La inmunológica está asociada a una reacción mediada por IgE, en la cual la reacción puede generar una lesión y posteriormente extensión. Respecto a la presentación clínica, 50% de los casos van a presentar roncha y angioedema, 40% manifestará únicamente ronchas y 10% solamente angioedema. El promedio de duración de la urticaria aguda va a ser de 1 semana y de la crónica inducible es de 1 a 4 años. Es importante visualizar los cambios histológicos en la urticaria y el angioedema. En la primera se genera un edema de las capas superficiales intermedias de la dermis, con dilatación de las vénulas postcapilares y de los vasos linfáticos de la dermis superficial, mientras que en el angioedema presentará edema en las capas profundas de la dermis y del tejido celular subcutáneo, con dilatación de las vénulas postcapilares y de los vasos linfáticos a nivel de la dermis profunda.